Nos vamos al teléfono porque la gente de Gustavo Córdoba, Paola Subán Córdoba, ha tenido oportunidad de sacar un nuevo estudio la semana pasada, que comienza nada más el análisis inicial, enseguida después de la ficha técnica, dice: la economía en Argentina es eso que sucede entre una crisis y la otra. No es un tema más, es el tema en un país que no crece en muchos años. En una Argentina que atraviesa una crisis de ingresos sin precedentes, los datos del módulo económico de nuestra última medición nacional lo confirman con crudeza. Ese es el inicio de lo que dice el estudio, y vamos a hablar con alguien que participó en el trabajo en esta encuesta, esta nueva encuesta de Subán Córdoba. Sofía Chini, muy buen día, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, muchas gracias por el llamado y un saludo a toda la audiencia. Bueno, podemos subir un poquito la voz porque me parece que no la escuchábamos tan bien a Sofía. Estábamos leyendo con mucha atención y la primera pregunta nomás nos hace ver que cuando ustedes preguntan cómo calificaría su situación económica personal en los últimos 6 meses, hay nada más ni nada menos que un 47% que dice que empeoró y un 15% dice estar igual. En cambio, un 16,7% dice que mejoró. 47 contra 16. Empeoró, mejoró. Y el 19 dice que está igual que bien, pero son índices que hablan de un malestar, al menos en el bolsillo. Es lo primero que surge, ¿verdad? Es lo primero que surge y obviamente que si sumamos ese 47,6% de que empeoró su situación personal, económica, ¿no? A nivel personal, y sumamos el 15,5% de que está igual de mal, estamos hablando que más de un 50% de los encuestados, ¿no? Es una muestra representativa a lo largo y ancho de nuestro país que hacemos en la encuesta, que tomamos en la encuesta, habla de que su situación en términos generales no es buena, digamos, ¿no? Es que es mala, y que después de eso se dice con un cierto nivel de acuerdo que hay en algunas frases que también pusimos para ver si esto se veía reflejado en tema precios, en tema si se llega o no se llega a fin de mes, o sea, que le cuesta, que no le cuesta llegar a fin de mes. Entonces, en términos generales, decidimos poner este título que, como bien leíste la introducción, el título es obviamente un poco parece un poco como fuerte, es la economía estúpido, pero no es ni más ni menos que una frase de Bill Clinton, digamos, ¿no? De su eslogan de campaña en su momento. Porque realmente creemos que muchas de las cosas que suceden, o este humor social que va tomando el país de a poquito, está reflejado por esto, ¿no? Por un aumento de precios que se percibe, digamos, por parte de la ciudadanía, y porque no hay acompañamiento real en términos de salario, ¿no? Todos sabemos que las paritarias que han cerrado distintos gremios, a los cuales cada uno se encuentra sujeto, el trabajador formal activo, no alcanzan el mismo nivel de inflación que supuestamente estamos llevando mensualmente, ¿no? Bueno, hay una pregunta concreta, ¿no? En cuanto al nivel, de acuerdo con las siguientes frases, que es común a los estudios que ustedes hacen, lanzan la frase: en las últimas semanas volvieron a aumentar todos los precios, y el 58% lo siente así cuando va al supermercado. Por ahí no cuando mira los números del INDEC, pero en el supermercado lo siente. Y fíjate que el resto de las frases, como por ejemplo, para ir contándole a la audiencia, en las últimas semanas sentí que no hay plan económico, también es del 55,3%, o sea, supera la mitad de los encuestados. En Argentina hay inflación en dólares, casi roza el 50, 49,4%, con nivel de acuerdo con estas frases. Esta es muy llamativa, ¿no? Que hay inflación en dólares porque
después de lo que ha sido el blanqueo, siéntanse tranquilo, compren, saquen dólares, guarden sus dólares en los bancos, pónganla, o sea, inviertan, digamos, esto ni más ni menos ha repercutido, es la otra inflación que quizás no es la que más se ve, digamos, para el ciudadano a pie, pero es la inflación que está haciendo que el resto de los precios del supermercado, de servicios y de muchas otras cosas que consumimos se vean reflejadas con este aumento que sí sentimos, que es de la economía real en pesos, ¿no? Después hay dos preguntas más que son muy interesantes, que nosotros nos hemos permitido después desglosarlas, que cada vez me cuesta más llegar a fin de mes. Sí, 63,7. 63,7, sí, al 33,6 no, pero el 63,7 está de acuerdo con eso de que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes. Tremendo. Tremendo, ¿no? Y el llego sin problema a fin de mes, en desacuerdo, un 62,9. O sea que la gente llega casi que arañando a fin de mes, sería la respuesta en criollo, ¿no? Sofía, y esto, estamos lejos todavía de octubre, pero esto puede tener un correlato electoral, aun cuando del otro lado no hay una propuesta concreta, no hay nada, al otro lado de Milei es como que todavía no hay nada. Bueno, concretamente eso nosotros lo que venimos sosteniendo es que a pesar de que todavía, digamos, no se sienten los efectos de esta mega política económica que está llevando adelante el gobierno nacional, todavía al no tener nadie y notar que todavía en la vereda de la oposición, no solamente que no hay nadie, sino que no hay acuerdo, ¿no? Y sigue habiendo como... Las noticias son, digamos, las internas, las peleas entre ellos. Eso sigue... Ay, ¿la perdimos? ¿La perdimos a Sofía? ¿Sí? Sí, ahí lo intentamos otra vez. Bueno, no sé si estás siguiendo, si tenés en pantalla la encuesta, le seguimos contando a la gente, ¿no? Que es más o menos lo mismo lo que le pasa a la gente de 16 a 30 años, donde el 43% sostiene que el 43% de 16 a 30 años dice que llega sin problemas a fin de mes, mientras en esa franja etaria de 16 a 30 el 56,7% está en desacuerdo. Ahí te tenemos de nuevo, estábamos repasando por edades la encuesta, recuperamos la comunicación. Bien, acá estoy, perdón. No, decía eso, que sí. Los jóvenes de 16 a 30, el 43% manifiesta llegar sin problema a fin de mes, y es prácticamente lo mismo que dice la gente de 31 a 45 años, ¿no? Lo que llama la atención, sí, es cómo sigue el núcleo duro de Javier Milei, casi sosteniendo que está todo bien. Según el voto de balotaje, según el cristal con el que se mire, es diferente la percepción. El Javier Milei ha logrado consolidar un núcleo duro del 30%, alrededor entre el 28 y el 35%, según la pregunta o el momento que estemos atravesando. Yo te vuelvo al de la edad, porque en el de la edad hay algo interesante, que por eso lo pusimos a este corte. De 16 a 30 años, si bien se sostienen más o menos los números, pero empieza a haber por primera vez en los jóvenes, que fueron los que más lo votaron a Milei, empieza a haber un poquito más de paridad con respecto a las respuestas. Si te fijas, un 44,9% de los jóvenes está de acuerdo con la frase de que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes. Y un 42,7% está en desacuerdo. Entonces, de a poco se está incrementando esta sensación de incertidumbre, de enojo, de crudeza sobre las medidas que está llevando a cabo el gobierno nacional. Porque es en la única de todos los datos que hay con respecto a la edad de esta frase, es la única que todavía está como dividida par a par, polarizada, ¿no? La respuesta. Pero se empieza a ver un poco más, digamos que empieza a permear esta cuestión en los jóvenes. Todo esto se puede traducir en el desánimo y en el no voy a votar. Bueno, yo creo que en realidad ese desánimo y no voy a votar tienen dos cuestiones puntuales. Una sí, claramente, es la situación de
de la sensación de desafección, como le decimos nosotros, desafección, falta de interés, campañas además de candidatos que no movilizan, y cruzado por una coyuntura económica total que tampoco hace que la gente esté dispuesta a ir a validar, digamos, o una gestión o ir a no validarla. Pero también tiene que ver con que son elecciones legislativas, ¿no? Y por lo general, nosotros, ustedes, los periodistas, los consultores, los que están en política, digamos, sabemos que cada 2 años tenemos elección. Pero yo no sé, amigos de ustedes que no estén involucrados en nada de esto, vos le decís, no, porque ahora en octubre hay que votar. ¿Qué te preguntan? ¿Qué hay que votar? ¿Qué se vota de nuevo? Te dicen. Sí. Digamos, hay una falta también de... Y les voy a aclarar algo más, de lo que no se está hablando todavía. Es que esta vez en todo el país se va a votar con boleta única. Y solamente somos muy pocas las provincias que sabemos hasta ahí, digamos, votar con boleta única. Y todavía el gobierno nacional no está haciendo campaña pedagógica para enseñarle a la gente a votar. No es un dato menor y es verdad que de eso no se habla. De eso no se habla pero absolutamente para nada. Desánimo y números que dicen otra cosa. Teóricamente con esta encuesta ese es más del 50% que se siente peor, debería tratar de cambiar la cosa. Y las elecciones legislativas en Argentina muchas veces le han dado la espalda al que gobierna, han sido como un llamado de atención, pero esta vez parece que como que todo da igual. Veremos si se logra consolidar, digamos, ¿no? ¿Qué propuestas van a hacer las provincias? Que desde ya les adelanto, las provincias van a provincializar, localizar lo más que puedan, obviamente reforzar la representación de Córdoba en el Congreso, la representación de Mendoza en el Congreso, de San Juan en el Congreso, a nivel nacional, van a intentar hacer eso y tratar de que obviamente la lógica nacional, digamos, la nacionalización de la elección no se vea interrumpida, digamos, en este proceso también del electoral. Córdoba concretamente, que Javier Milei no debería, digamos, perder por mucho, digamos, ni por poco tampoco, debería ganar muy cómodamente para poder revalidar lo que logró después post-balotage, o sea, en el balotaje en Córdoba, ¿no? Ese sería el objetivo principal de la gestión de Milei, y esa sería una buena, digamos, forma de validar su elección del 23 en Córdoba. Ahora, lo cierto es que Córdoba tiene, qué sé yo, quizás un hilo de esperanza también de ser la primera vez que gana una elección legislativa la provincia, sí, a nivel nacional. ¿Eso por lo de Schiaretti decís? Con un posible, claramente, con una posible una posibilidad de que Schiaretti, el exgobernador, encabece la lista del oficialismo provincial. En ese caso, claramente hay una ventana de oportunidad para la provincia de ser la primera elección legislativa que gana la provincia de Córdoba. Esto puede darse aún si Natalia de la Sota decide, como está insinuando, ir por otro lado. Los números no estarían diciendo lo mismo. Siempre se habla de frentes unidos, digamos, ¿no? En el caso, esto está pasando en todo el país. Para que el peronismo gane, no sé si cómodo, pero gane con dignidad en todo el país, a nivel nacional. No estamos hablando de las elecciones provinciales ni nada de eso que han tenido otras provincias y que va a tener la provincia de Buenos Aires dentro de poco. El peronismo tiene que ir unido. Y le pasa lo mismo a La Libertad Avanza con lo que quede de Juntos por el Cambio en cada provincia. Entonces, por una necesidad de estructura, por una necesidad de fiscalización, también porque en algunos casos algunos partidos como el radicalismo, que han perdido mucho peso e identidad a nivel nacional también, y a nivel local en las provincias, salvo en los pueblos o en las localidades más pequeñas, pero a nivel provincial ha sido muy complejo mantener su identidad, digamos, o su posicionamiento político también.
son partidos que necesitan o ir en este momento unidos todavía para terminar de redefinir su identidad, sus posicionamientos y sus objetivos electorales el 27. A ver si me equivoco con esto, Sofía. Aquel piso histórico que siempre se hablaba del piso histórico del PJ de el 30-34%, y que antes se hablaba del piso que le había quedado al radicalismo post Alfonsín del 30 y pico por ciento, hoy lo tiene el presidente Javier Milei. Exactamente. Milei se ha logrado apropiar del cambio que lo ha representado en su momento el radicalismo, cambio que después lo ha pasado a representar el PRO, y el cambio que fue la línea del Juntos por el Cambio o de Cambiando Juntos cada vez que han reversionado su nombre, ¿no? ¿Qué están pensando? ¿Qué es la encuesta que nos están preparando o que están craneando, como dicen los chicos? ¿En qué están pensando para la próxima? Seguramente que para la próxima nosotros, también un poco para hacer este momento más pedagógico, el 17 de agosto se cierran las listas a nivel nacional. Vamos a saber, digamos, en todo el país quiénes son los que encabezan, en el caso de los que elijan diputados, o los que elijan diputados y senadores, en cada provincia, quiénes encabezan esas listas. Así que muy probablemente pos ese fin de semana, que cada fin de semana siempre los cierre de lista, vamos a poder tener algunas preguntas para medir con respecto a qué pasaría o a quiénes votarían o cuáles serían seguramente escenarios de la gente votando en octubre, ya con nombres concretos y con frentes concretos, porque hoy, digamos, ante haber una diversidad tanto en Córdoba, porque lo que está pasando en Córdoba pasa en un montón de otras provincias más, que no hay definiciones todavía ni saber quiénes van unidos con quién, también nos va a permitir hacer estos escenarios de ver, bueno, si las elecciones, la famosa pregunta, si las elecciones fuesen mañana y está tal y tal, ¿usted a quién votaría? Poder ver esa tendencia, esa intención de voto hacia octubre y poder ir monitoreando estos meses, agosto, septiembre y octubre, seguramente que un poquito más cerca, un poquito más seguido, cómo van acompañando los argentinos, digamos, en cada una de sus provincias la representación en el Congreso. Si van a hacer esto que está pidiendo el presidente Javier Milei, que es ayúdennos a seguir profundizando el cambio, o si va a ser un stop a ese cambio en búsquedas de consenso o de otro tipo de cambio que están buscando. Sofía Chini de Subán Córdoba, gracias, saludos a todos por allá y muy amables por atender a la radio del centro del país, siempre muy atentos con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buen día.